que ver con el conocimiento, un conocimiento que ya está dicho, y hay un saber que no está dicho, pero que de una u otra manera surge por este intercambio de procesos inconscientes fundamentalmente, y de verdades que no son del todo dichas, o son semidichas, por así llamarlo, y que tienen que ver con un lugar de inédito. Es decir, hay un contexto que tiene que ver con lo inconsciente, que nos permite presentarnos siempre a medias, y también esto se refleja no tan solo en la relación con los otros, sino también con el conocimiento. Hay un conocimiento que siempre está dicho a medias, que es una interdicción que siempre está ahí diciendo otras cosas que no son dichas. Y yo creo que eso es lo fundamental del contexto que yo les voy a ir platicando, y que ustedes también van a ir pensando desde su propia experiencia personal, psíquica, y desde su propia experiencia como un ser que está ahí en el mundo, ¿no? A mí lo que me interesa es de que quede bien claro el contexto que estamos pisando, que es un contexto que pareciera una contradicción permanentemente, pero no es que haya una contradicción, porque la contradicción se da en un mismo espacio y un mismo tiempo. Aquí estamos hablando de procesos temporales, históricos, y procesos atemporales. Y en ese sentido, obviamente que tenemos que poner en juego algunas lecturas diferentes en torno a la transmisión de todo saber. Y no hay que olvidarnos de que estamos en el terreno de, si apelamos a la teoría del conocimiento, que estamos en un terreno totalmente humanístico, es decir, lo que está en juego aquí es la naturaleza del hombre, hacer ciencia sobre la naturaleza del hombre. Y hacer ciencia sobre la naturaleza del hombre es muy diferente de hacer ciencia del hombre biológico, que bien lo puede ser el biólogo, el médico, el neurólogo, ¿no? Pero en este caso hay una diferenciación que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, que las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias del comportamiento son diferentes a las ciencias naturales, a las ciencias exactas. Y entonces hay que saber que ahí todavía hay todo un debate permanente, y creo que los tiempos actuales también nos permiten como que ese debate también implica una especie de, y cuando hablo de los tiempos actuales hablo de las condiciones en que estamos recluidos nosotros, en que incluso estamos tomando esta materia, ¿no? Esta materia que en cierta manera es una materia que deberíamos tomarla ahorita en un aula, ¿no? Estar face to face, ¿no? Enfrente de cada uno, entre todos, ¿no? Pero no es así, es decir, fuimos obligados a retroceder en nuestra normalidad, en nuestros hábitos, y esto implica también todo un cuestionamiento sobre eso que hemos escrito sobre el hombre, sobre ciencias humanas, sobre la naturaleza humana, sobre la psicología del hombre. Y yo creo que cobra mayor vigencia esta clase de asignaturas porque pues, forman parte también de una especie desde el lado del psicoanálisis, ¿no? De una serie de advertencias que no tan solo el psicoanálisis, sino también el marxismo, por ejemplo, ¿no? Sino también el nihilismo o la filosofía nietzscheana, había advertido desde hace mucho tiempo, ¿no? Había cuestionado, y entre otros más. Esto no es exclusivo de estos tres autores. No estoy hablando tan solo de Freud, de Marx o de Nietzsche, sino también estoy pensando, por ejemplo, en Dostoyevsky, estoy pensando en Cioran, ¿no? En algunos irracionalistas.
que vinieron a cuestionar todo esto, toda esta alegría que habíamos pensado que ya vivíamos plácidamente pensando que ya sabíamos quiénes somos. Y eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta porque exactamente la diferencia entre ese lugar común que permitía una transmisión de un saber y de un saber del otro y un saber de sí, basada fundamentalmente en referentes que tienen que ver con una especie de epistemología engañosa, epistemología poco cuestionada, sesgada, que sepultó toda una serie de pensamientos que ya desde anteriormente habían advertido o habían dicho que la narrativa del hombre era muy limitada, ¿no? Entonces vienen bien estas discusiones que vamos a entrar, porque nos van a permitir exactamente que ustedes se lleven algunos instrumentos críticos, porque eso es importantísimo. Todo saber si no tiene para empezar, una metodología crítica y por otra parte, esa metodología crítica no es usada exactamente para forzar, para arrinconar los postulados con que hemos vivido muchas de nuestras ciencias, ¿no? Estoy hablando del derecho, de la sociología, la antropología, la pedagogía, ¿no? Entre otras, ¿no? Por ejemplo, nunca nos hemos pensado que siempre hemos pensado que la pedagogía está exenta, por ejemplo, ¿no? El proceso de educación está exenta de todo proceso de alienación, por ejemplo, ¿no? Hemos pensado que transmitimos conocimientos, pero nunca nos hemos cuestionado que si nuestra labor ha sido más bien de reproducir un sistema de dominio, por ejemplo, ¿no? Que va alienando nuestra conciencia de la realidad y que desde ahí nos hemos movido, ¿no? Vivimos un sistema neoliberal, por ejemplo, ¿no? Que permanentemente nos está vendiendo una visión de la realidad, una sola narrativa. En fin, muchas cosas que vamos a ir desentrañando y cuestionando a partir de una materia que, si bien es cierto, evoca exclusivamente a hablar de religión, pero realmente no es así. La materia tiene que ver con una perspectiva desde el psicoanálisis acerca de la religión y no acerca de la liturgia, de los procesos, de los rituales, ¿no? En el sentido estricto de aprender qué es una religión, sino en el sentido de la visión que tiene el psicoanálisis en torno a lo que es la religión. ¿Qué se pone en juego cuando un sujeto es religioso? Cuando un sujeto está generando una adhesión a determinadas religiones. ¿Qué se pone en juego cuando hablamos de un Dios que permanentemente a veces apelamos ante nuestras situaciones críticas, ante nuestros fracasos? ¿Qué se entiende por esto que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios? Que de enfrente de un palacio municipal, por lo regular, siempre hay una iglesia, ¿no? ¿Qué función tiene esa religión en la propia sociedad? ¿Cómo la plantea el psicoanálisis en ese sentido? ¿Y de qué nos habla exactamente el psicoanálisis cuando habla del sujeto religioso, ¿no? Esto no tiene que ver con una especie de posicionamiento dogmático que tenga que ver con una renuncia a nuestros dogmas, ¿no? Sino tiene que ver con un aparato crítico que exige exactamente desmitificar un poco esa visión romántica que hemos tenido de la religión. Quizás no es que haya una renuncia a nuestras creencias, porque va a ser imposible, ¿no? La relación con el otro es una relación que nos va a llevar permanentemente en nuestras vidas
y que fundamentalmente el otro es una necesidad para poder sostener nuestra condición existencial en este mundo, nuestro ser ahí. Y entonces en ese sentido, no, el dogma no puede ser quitado como un accesorio que hoy les voy a quitar, ¿no? La fe, y cuando hablo de dogma, hablo de fe, por ejemplo, ¿no? Sino, sino que al contrario, vamos a legitimar la subjetividad, que ese es el término que creo que es el correcto, ¿no? Vamos a legitimar la subjetividad que por mucho tiempo ha sido excluida del discurso de la verdad. Eh, Cuando hablamos de subjetividad, por lo regular hablamos como algo que no debe ser, que no estamos, ¿no? Es una paradoja esto que les estoy diciendo, porque cuando lo dices exactamente la condición humana, y después ustedes lo van a ver, es una condición subjetiva. Es más, su ontología del ser humano es una condición subjetiva. El ser del hombre es un ser subjetivo y que si tenemos que hablar en ese sentido del hombre, tenemos que legitimar esa subjetividad. Y entonces, pero ya me extendí un poquito sobre lo que esto lo vamos a retomar. Pero no sé cuántos somos ahorita, pero me voy a dar cuenta. Mira, primer lugar me gustaría que si pudiéramos, si pudieran ustedes, alguno de ustedes, si pudiera, este, si pudiera eh, hacer un grupo de WhatsApp, si pudiera hacerlo, eh, porque para una mejor comunicación, un segundo, es que algunos están esperando unirse, perdón, un segundo, no me había dado cuenta. Si quieren, yo hago el grupo y mando el link por el Eminem. Héctor, me parece bien, Héctor, te tomo la palabra. A mí me gustaría que, para empezar, que Héctor, bueno, espérate un segundo, Héctor, mientras le doy la aceptación a los compañeros que están, que pidieron. Yo no sé si esta plataforma, pero a ver, bueno. Bueno, me parece bien, Héctor. Miren, vamos a hacer esto. Yo no sé qué capacidad tenga esta plataforma, pero es la que la universidad nos las dio. Por lo regular este grupo se volvió algo grande. Hay somos 22 ahorita que estamos conectados y hay 7 más que me parece que no, hay 8 más que no puedo incorporarlos. Espérense un segundo. Bueno,
Entonces, a ver si en la próxima sesión, yo creo que también tiene que ver con la cuenta, ¿no? Bueno, mira, Héctor, a los demás, Héctor, danos o sube ahí en el chat tu teléfono y todos mándenle su número para WhatsApp para hacer el grupo de psicoanálisis y religión. Y para comunicarnos por esa vía, fundamentalmente cuando algunos tengan problemas para la asistencia o tengan problemas de conexión, también sucede, es muy frecuente eso, ¿no? Pero para que sea a través de ese medio que podamos, también para subir algunos textos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Héctor Javier, sería el que va a armar el grupo de WhatsApp. Entonces, sube en el chat, Héctor, tu número y los demás, comuníquense con él para que se integren en el grupo de WhatsApp. Bueno, También puede esto... enviar un link para que ya nada más nos agreguemos al grupo de WhatsApp. Bueno, también aquí en Obed nos recomienda eso, entonces podrías también, Héctor, nos mandas un link y ya todos a través de ese link nos conectamos contigo, que serían las dos opciones, que son válidas, ¿eh? No pasa nada que algunos se comuniquen directamente y otros no. Bueno, entonces, a ver, me gustaría, voy a aprovechar para que los conozca. Bueno, yo me voy a presentar, miren. Yo soy Lenin Torres, tengo ya algunos años en la universidad, muchísimos. Trabajo en investigaciones psicológicas, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Mi formación es desde la filosofía. Yo soy licenciado en filosofía por la Universidad Veracruzana y después hice una maestría en teoría psicoanalítica. Tengo estudios avanzados en psicoanálisis y filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y la Autónoma de Madrid. Y actualmente estoy estudiando el doctorado en educación en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Esa es mi formación, el psicoanálisis y la filosofía. Tengo un buen tiempo dando esta asignatura, esta electiva, y pues me agrada que haya alumnos que les interese estas materias electivas. Yo creo que son complementarias para su formación y yo creo que algunas pueden ser vitales para su formación. Yo sé que vienen de varios varias carreras y yo les voy a nada más a preguntar dos cosas, ¿no? Bueno, para empezar, que se presenten ante el grupo, y dos, que me digan por qué eligieron, bueno, tres preguntas. ¿Por qué eligieron esta materia y qué saben del psicoanálisis? Esas tres cosas para mí es importante para ir contextualizando el grupo y yo pudiera, porque lo importante es que haya transmisión. Aquí no es una cuestión de cubrir con los objetivos, sino que realmente haya una transmisión del saber por parte mía hacia ustedes y entre ustedes me puedan aportar también sus saberes, ¿no? En esta retroalimentación que hablábamos hace rato. Entonces, ¿qué les parece si para ordenar esto y por ahí ya también voy viendo lo que me piden, que son las asistencias? A ver, Ramón, no sé si Ramón anda por ahí, Ávila Bárcenas Ramón. Sí, aquí soy. Bueno, Ramón, pues platícanos a todos lo que te estoy lo que dije. Bueno, mi nombre pues es Ramón. Pues
la verdad, bueno, yo medio leí lo que es el programa de la asignatura. No sé mucho, pero a mí me interesa la materia porque, bueno, mi idea de tesis la tengo más como que la quiero enfocar a lo que es la religión, y más que nada por eso. Ah, bueno, perfecto. Pues viene muy bien, Ramón, ¿eh? Estas cuestiones de si tu tesis tiene algo que ver con la religión, pues viene muy bien. No sé qué enfoque le vas a dar, pero pues cuando menos tienes que hablar de la religión y tienes que hablar de los diferentes enfoques que hay en torno a la religión y este enfoque también creo que va a valer la pena que pueda ser incorporado, ¿no? Para hacer más integral tus tesis, ¿no? Para que refuerce esa idea que tienes tú a desarrollar, ¿no? Pues bien, ahí está Ramón, que tiene ya motivos más prácticos, ¿no? Algunos dicen, pues es que porque por los créditos, bueno, anteriormente era porque les quedaba más cerca la facultad de su casa, por cierto. Esto era muy interesante porque la elección era producto de una cuestión práctica, ¿no? Es decir, es que si me voy hasta medicina, pues de aquí a que llegue, ¿no? Mejor prefiero aquí psicología porque vivo en Jalapa 2000, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, Ramón, pues gusto en conocerte, Ramón. Espero que sea que satisfaga tus perspectivas, este acercamiento con el psicoanálisis y la religión. Barradas Rodríguez, Andrea, anda por acá. Sí, aquí A ver, estoy. Andrea, pues platícanos. Pues estoy en sexto semestre de la carrera de psicología y pues honestamente de psicoanálisis sí he llevado algunas materias, pero no, o sea, no me gusta y como que no le entiendo mucho, la verdad. Como que sí me cuesta, o sea, de verdad me cuesta como que entender psicoanálisis. Pues no pasa nada. Yo creo que vas a salir igual, ¿eh? Sí. Vas a salir. Porque también depende de cómo te diré, cómo haya la receptibilidad de la persona, ¿no? El psicoanálisis pareciera algo complicado cuando se avienta como una teoría totalmente conceptual. Pero cuando tú la vinculas a la experiencia de la vida humana, te vas a dar cuenta que no es así, que es algo que tiene que ver con la experiencia humana, con la psique, el comportamiento, y eso es increíblemente la mejor pedagogía o didáctica que puedes implementar, porque el psicoanálisis es experiencia humana, eso es lo rico. Y le digo porque, por ejemplo, yo cuando me acerqué al psicoanálisis, lo primero que me impactó fue la referencia con la experiencia humana que tiene que ver con nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestra visión de la vida, con nuestra manera en que nos presentamos ante el otro. Entonces, esto tiene que ver con eso. Y a veces cuando lo haces simplemente conceptual, pues te das cuenta que pues ahí es donde dices, ay, eso está muy complicado. Y máximo cuando algunos autores que tratan de hacer una especie de formalización del psicoanálisis, como es el caso de Lacan, mucha gente se espanta porque dice, bueno, pues es que a mí no me gusta la lógica, no me gusta las matemáticas, ¿no? Y esto pareciera que se acerca a eso, ¿no? Este, entonces, Héctor ya subió el link para el WhatsApp, por cierto. Entonces, entonces hay que tener un poquito de paciencia en ese sentido, ¿no? Eh, porque en cierta manera tiene que ver conéctenlo siempre con la experiencia, ¿no? Esto les va a venir muy bien para poder entender un poco de lo que se está hablando, ¿no?
yo creo que les va a caer muy bien la asignatura. Bueno, a ver, Anayeli, no, sí, Anayeli, Zenobio Lemus, ¿anda por ahí? Sí, aquí estoy, profe. Pues, Anayeli, platícanos. Bueno, me llamo Anayeli, estoy en sexto semestre, estoy estudiando antropología social. Me interesó la materia porque el tema de mi investigación es medicina tradicional, entonces lo estoy relacionando. Y aparte tuve una experiencia que se llama psicología y cultura, entonces quiero ver de qué trata pues, Fíjate esta materia. Sí. ¿Qué decías de tu tesis que estás trabajando? ¿Sobre qué es? Sobre medicina tradicional. Medicina tradicional. Fíjate que la medicina tradicional está muy cerca de una especie de, de esa experiencia que a veces tiene que ver con la ritualización, ¿no? O sea, siempre acercamos a la medicina tradicional con la experiencia mística de los pueblos, ¿no? La sabiduría que se ha venido construyendo, ¿no? Pero que tras de ella también hay una visión diferente al mundo occidental, por así llamarle, ¿no? Hay una experiencia diferente y siempre vinculamos, no sé hasta qué, esto lo vamos a ir a ver, por ejemplo, cuando vemos Totem y Tabú, cómo los pueblos, los primeros pueblos, por así llamarlo, incluso los pueblos que todavía se mantienen en la actualidad, la vinculación con la vida era una vinculación mística, era una vinculación subjetiva. Yo no sé hasta qué punto, porque fíjense, les voy a poner un ejemplo, ¿no? El simple hecho de que ustedes ya vayan al médico, después de estar toda una noche con altas temperaturas, con dolores inmensos, el simple hecho de tener enfrente a un médico, ya hay cierto alivio. Y eso tiene que ver con lo significante. Eso tiene que ver con que el médico se relaciona con la salud, con la cura. Y entonces esto refuerza, y esto tampoco es algo que deja a un lado la eficacia de tal o cual medicamento o tratamiento, pero sí tiene que ver con la fuerza que tiene la subjetividad en el hombre para poder realmente generar procesos, incluso químicos, orgánicos, biológicos. Las palabras se vuelven cosas, así como las palabras pueden golpear y se vuelven cosas y duelen incluso más que un golpe y que incluso provocan cambios, procesos que no podemos evitar, como el llanto, las lágrimas. Entonces, ¿qué tanto poder puede tener las palabras en ese sentido para poder transformar y hacer que un cuerpo orgánico pueda tener esas reacciones, ¿no? Entonces, yo creo que entra en lo que al principio les estaba yo señalando, ¿no? Es que hemos tratado siempre de dejar a un lado y hemos pensado que la subjetividad o todas estas cuestiones que tienen que ver con la otra parte del hombre, la otra parte que ha sido dejada del hombre, de la naturaleza humana, forma parte legítimamente de la naturaleza humana y no puede ser excluida. Es el nómeno kantiano, ¿no? Es decir, detrás del fenómeno está el nómeno, la cosa en sí, diría Kant, ¿no? Y que es como el otro lado de la misma moneda, ¿no? Por así llamarle. Y que no puede ser renunciada. Y yo creo que vamos a ver la fuerza y la capacidad que tiene para hablar de una ciencia de la subjetividad. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿no?
porque al final de cuentas lo que aporta el psicoanálisis es una reivindicación exactamente de esa subjetividad, pero también una desmitificación de la visión que hemos tenido de la naturaleza humana. Esto es como un contraste, ¿no? Por una parte desmitifica, es decir, lo baja de ese mito, ¿no? Y como es el caso del mito de la razón, y por otra parte legitima la subjetividad como algo que debe ser incluida en la visión científica del psicólogo, del antropólogo, ¿no? Del abogado, ¿no? Del pedagogo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, Anayeli, ¿verdad? Entonces, no sé si anda ahí por ahí Durán Capistrán Mitzi Saraí. Sí. Mitzi, pues lo mismo, Mitzi. Okay. Bueno, hola, yo soy Mitzi, estoy en sexto semestre de Derecho y pues inscribí esta materia pues sencillamente porque vi el programa de estudio y había varios temas que me llamaban la atención. Entonces, pues a pesar de no saber mucho de la área y las materias en general, pues no sé, se me hizo buena idea. Bueno, perfecto. No sé si lo escucharon bien, jóvenes. Sí. Bueno, vamos a dar como un hecho, Mitzi. Estudias Derecho, me dices, ¿no? Mitzi. Sí, sí, Derecho. De psicoanálisis, ¿qué sabes de psicoanálisis, Mitzi? Pues creo que lo básico, ¿no? Que pues es un conjunto de teorías que estudian pues áreas de la mente. O sea, la verdad no sé mucho. Creo que me atrevo a decir que no sé nada, porque pues no estoy muy segura. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Eso es importante. Decía, todos conocen la famosa frase socrática que decía, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Que tenía que ver con una duda metódica para poder en cuestionamiento a partir de esa mayéutica, desenterrar una verdad que estaba ahí en juego. A ver, Obed Salas, ¿andas ahí, Obed, todavía? Aquí estoy. Hace rato sí ¿Qué estaba tal? ahí, Obed. Perdón. ¿Qué tal, ¿Sí me Obed? escucha? Bueno, yo estudio psicología. Sí, Estoy pues te escuchámoslo. de acuerdo. Estoy en sexto semestre y ya he tenido algunas clases de psicoanálisis. Sí, la verdad sí me interesa, sí me gusta. Pero sí, también creo que es un poquito complicado. He tenido algunas clases que sí ya lo he visto como un poco más a fondo. Y y pues sí le gusta un poquito complicado lo que decía de la lógica y demás. Pero pues sí la metí porque también me faltaba una DAFEL y pues esta cuadraba también. Entonces, y también para complementar, desde el principio quería como hacer un contraste con la religión del psicoanálisis y pues ya se dio esta oportunidad. Perfecto, Bel, pues espero que te sirva esta experiencia para tus fines. Daniela García Rivera. ¿Andas por ahí, Daniela? ¿No? Bueno, entonces, a ver, vamos a pasar con González Rodríguez Lisset. ¿Anda por ahí Lisset? No, la Lisset es la que no puedo incorporarla. Parece que ya la incorporé. No, parece que no. Bueno, entonces es una cuestión técnica. Guerrero Quiroz Hilda, ¿anda por ahí? Sí, Bueno, Hilda, pues lo mismo, Hilda. buenos días. Buenos días. Pues
estoy estudiando la carrera de psicología, voy en 8º semestre y bueno, elegí esta experiencia educativa más que nada para reforzar pues los pocos conocimientos que tengo sobre psicoanálisis. Realmente sé muy poco y pues también me gustaría más indagar sobre esta teoría. Y creo que este semestre en eso me enfoqué, en meter materias con maestros con esta teoría psicoanalítica y pues espero que todos en conjunto me puedan dar como pues nuevos conocimientos y lograr entender gran parte pues sí, de lo que busca el psicoanálisis, ¿no? Y eso sería todo. Pues bien, Hilda, pues igualmente espero que tus expectativas se cubran y si no me acuses, porque al final de cuentas, pues hay el interés de tu parte de saber algo de psicoanálisis y eso es importante porque hay que tener gusto por saber, eso yo creo que es fundamental para poder formarse como un profesional, ¿no? Que te guste el saber. Si no te gusta, hay que ser práctico en la vida en ese sentido, ¿no? Pero si andamos en esto, nos tiene que gustar eso que hacemos, ¿no? Bueno, a ver, González Zabaleta de Stephanie. No sé si anda por ahí, Stephanie. Hola. Sí, aquí ando. Hola. Sí soy Estefanía Guzmán y Estefanía. estudio psicología en Jalapa y pues sí he tenido experiencias educativas anteriores respecto al psicoanálisis, pero pues sí yo también sé que creo que es es muy profundo, ¿no? Y es muchísimo lo que hay que saber sobre esta teoría y pues conozco un poquito sobre las etapas psicosexuales, creo que es lo que más he visto en las experiencias educativas anteriores. Ah, perfecto, pues también igualmente, Estefanía, que te sirva esto, yo espero que te sirva, sea útil. Sí. Y bueno, pues gusto, ¿eh? Hernández Aguilar, Brenda, ya que ¿anda ahí? Hola, profe, buen día. Hola, Brenda. Sí, te escuchamos, Brenda. Bueno, me llamo Brenda Jacqueline Hernández Aguilar y estudio Ingeniería en Alimentos en Jalapa. El motivo por el que tomé la materia es porque se sale mucho del área en la que estoy estudiando, de que pues es en las ciencias exactas, y pues esta materia se sale muchísimo de lo que normalmente llevo. Y conocimientos sobre el psicoanálisis no tengo ninguno, pero me interesa bastante y es por eso que metí esta asignatura. Ah, perfecto, qué bueno, qué bueno. Fíjate, por ejemplo, no saber, viene bien a veces, ¿eh? Fíjense que, por ejemplo, en la vida diaria, a veces uno, pues las oportunidades que tiene uno de experimentar la vida y las cosas, pues depende también de nuestro entorno, ¿no? A veces ese entorno determina realmente nuestra propia condición humana, ¿no? Pero uno no sabe realmente que si los elementos que puedas encontrarte en la vida sean al final de cuentas las cosas que puedan ayudarte realmente para poder pues aprovechar el conocimiento, ¿no? Fundamentalmente, y poder hacer que tu vida sea un poco más fácil, ¿no? Entonces, viene bien no saber a veces, ¿no? El no saber implica no responsabilizarse, pero también es una apertura pues a las cosas, ¿no? Sin tanto prejuicio, ¿no? A veces cuando estamos en medios así, que son determinados desde otros parámetros, desde otros discursos, por lo regular, nos topamos con una especie de predeterminación que no nos da otras opciones, y entonces cuando se plantean estas electivas, pues son con ese fin de poder proporcionar al estudiante otras opciones que vayan complementando su formación, pero que también inciden, ¿no? Porque al final de cuentas, todas las ciencias lo hacen los seres humanos, ¿no?
y la relación con el otro es algo que no puede evadirse, ¿no? Ya sea a nivel teórico o a nivel afectivo. Y entonces viene bien pues esta clase de conocimientos para ir complementando una visión más integral de la vida de cada uno de nosotros. Pues, pues Brenda, espero que también te sirva al final de cuentas todo esto, ¿no? No tan solo para la vida, sino también para tu carrera, ¿no? Héctor Javier, pues Héctor. Hola. Nuestro jefe de grupo. A ver, Héctor, platícanos. También estudio psicología, estoy en 8º semestre. Bueno, en 7º porque me di de baja 1. Y de psicoanálisis solo he visto lo de las etapas y el desarrollo. Detesto a Melanie Klein. Perfecto. No me gusta mucho. Pero también aprendí mucho de lo que ella explicaba. Y tomé la clase pues para complementar lo que me han enseñado en las otras clases. Bueno, fíjense que bueno, de entrada también quisiera aclarar de que yo también agarro esta experiencia totalmente desde una posición totalmente freudiana. O sea, la respuesta no la busco en Lacan ni en los sucesores de Freud, sino en Freud. Y les comento esto porque es importante señalarles de que el psicoanálisis que vamos a tratar de transmitirles y explicarles de qué respuestas da ante el fenómeno de la religión, tiene que ver con Freud exclusivamente. Es decir, que no vamos a ver otros autores en ese sentido, pero sí algunos autores que no vienen del psicoanálisis, ¿no? Pero que para mí son como que algo que me va a ayudar mucho para poder explicar y contextualizar el debate y el tema desde el psicoanálisis y la religión, y fundamentalmente el psicoanálisis. Y estoy hablando de Dostoyevsky, estoy hablando de Cioran, de Marx, estoy hablando de Nietzsche, de Paul Ricoeur, en fin. Entonces, Jiménez Franco, Loira Fernanda. ¿Andas por ahí, ¿Sí? Bueno, mi nombre es Loira y estudio en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Estoy en 6º semestre de Ciencias Políticas. Me interesa mucho principalmente la materia porque me atrae el psicoanálisis, me atrae el estudio de la religión, y hacer una comparativa o un análisis con estas dos cosas juntas me parece muy interesante, me parece demasiado productivo. Entonces, por eso creo que me atrae la materia. Tengo conocimiento en psicoanálisis, no mucho. Porque a mí me empieza a traer el psicoanálisis en la preparatoria cuando mi maestro de psicología es psicólogo, pero desde el psicoanálisis. Entonces empieza a platicarnos algunas cosas, nos empieza a traducir algunos detalles y empieza a ser atractivo. Entonces, desde mi interés, he leído algunas cosas, principalmente con Freud. He intentado ir aprendiendo un poco de ese lado y ir conociendo un poco más sobre el psicoanálisis. No lo comprendo mucho porque pues no estudio psicología, no conozco demasiado sobre el tema, pero me gusta, me atrae mucho la idea de aprenderlo, y porque pues también me gusta aprender cosas nuevas, entonces por eso. Bueno, viene muy bien eso de tener disposición a aprender cosas nuevas. Y yo creo que te va a servir bastante. Fíjate que algo muy interesante. Yo, aparte, eso me faltaba decirles. Yo soy director de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UPAP. Y, tengo algunos años de que formé esta optativa, esta oferta educativa en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Y
Y el psicoanálisis representa una necesidad casi fundamental, ¿no? Porque en la política nosotros vemos como, uno pensará que la política es el manejo, se puede hablar de una ciencia política y una práctica política que tenga que ver exactamente con esa ciencia política, ¿no? Pero realmente lo que se pone en juego en la política, por así llamarle, es el poder, ¿no? Y el poder no necesariamente está acompañado con el saber y no necesariamente está acompañado con la verdad. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo los elementos subjetivos van determinando incluso las políticas públicas que se supone que van a resolver los problemas que acarrea la vida en sociedad. Entonces, la subjetividad en la política es un elemento que desafortunadamente está presente, ocupa un lugar fundamental. No sé si pudiéramos algún día deshacernos de esa subjetividad para poder hablar en términos correctos de una política y una práctica política y una capacidad para gobernar en base al saber, a la verdad. No sé si se podría hablar en esos términos y si se logre, pero lo que sí sé es que los elementos de la subjetividad están presentes en la toma de decisiones, en la organización social, incluso sirve como elementos que van creando complicidades para poder mantener el poder, a costa incluso de la barbarie, de la estupidez, y eso es una verdad que no podemos negar, ¿no? Los profesionales de la política no son profesionales de las ciencias políticas que deberían ser, ¿no? Decía Platón que debería gobernar los mejores, y cuando hablaba de la oligarquía, muchos pensarán que oligarquía tiene que ver con las estructuras del poder de las familias o de los grupos dominantes, ¿no? Pero más bien Platón se refería a que gobierna el que sabe, ¿no? el que tenga la ciencia para poder gobernar bien, ¿no? Entonces, pues me hiciste recordar ahorita en ese sentido, Fernanda, lo pertinente que es hablar de esa subjetividad para poder hablar del fenómeno de lo público, y además que es fundamental porque pues es una manera también de hablar de una clínica de la política, una clínica de lo social, que en estos tiempos urge esa clínica, ¿no? La normalidad implica que tengamos, y si esos seres humanos no pueden controlar sus impulsos, sus apetitos, sus pulsiones, pues estamos condenados exactamente a lo que hemos estado viviendo, no tan solo en México, sino en el mundo en general, ¿no? A descubrir un mundo totalmente injusto, un mundo mal distribuido, un mundo donde predomina la ley del más fuerte en ese sentido, un mundo donde hay un sometimiento permanente, ¿no? Un mundo donde existe la explotación, y un mundo que necesita una revisión conceptual y una revisión espiritual incluso, ¿no? Para poder responder a una perspectiva de futuro que tengamos más cierta y más racional en ese sentido. Es un despropósito que ahorita, por ejemplo, yo hace rato estaba pensando sobre la vacuna, ¿no? De que el mundo esté a expensa de un sistema económico o un sistema político, donde estemos a expensas de farmacéuticas que manejan a su antojo ahorita la vacuna,
y que el mundo no sea capaz de decir, ahora sí viene bien la nacionalización. Dice, se nacionaliza, debe nacionalizarse cuando algo, lo que sea, es de interés para todos y que urge en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer una carretera de aquí hasta, de aquí a, no sé, a X lugar. Pero y es fundamental para el desarrollo de mi estado, ¿no? Entonces yo tengo que entender, y la ciudadanía tiene que entender que tenemos que hacernos con espacios que aunque sean privados, y los que se sientan, los privados deben entender que debe haber una ética pública por encima de la privada, que también vamos a entrar en ese debate, es un debate muy escabroso, ¿no? Pero viene bien recordar eso, ¿no? Porque yo me imagino ahorita que se necesita un proceso de nacionalización mundial. O sea, necesitamos nacionalizar las industrias farmacéuticas. No podemos estar a expensas de la cuestión usurera con que están manejando, ¿no? Porque solamente a los países que tienen las economías fuertes pueden, y además donde están asentadas las farmacéuticas, esas transnacionales, esas grandes compañías de la salud, que siempre han sido para particulares, se muere el hombre que no tiene el recurso, y son los más. Son los más, ¿no? A veces me causa un poco, un poco de malestar cuando veo la crítica, cuando ponen el ejemplo de la vacunación masiva en Estados Unidos, ¿no? Si dicen, miren allá cómo se están vacunando y cómo están ordenados, es que las decisiones, no nos engañemos. O sea, todos los países del primer mundo van a recibir sus vacunas en tiempo y forma, y lo están haciendo, y están vacunando. Israel, por ejemplo, ya que se vacunó a toda su población. Y después vendrán exactamente esa que ha servido para sostenerse ese grupo que domina el mundo, ¿no? Entonces, viene bien decir, oye, ¿por qué la ciencia política no ha sido pensada bajo la condición del bien común, ¿no? Que debería ser como la parte fundamental para pensar la política, ¿no? ¿Cómo podemos legitimar el mal, la acaparación, la división, la injusticia social, la pobreza? La democracia puede legitimarse aún habiendo muertos por hambre. O sea, ¿cómo podemos hablar de democracia aunque muriera uno solo, y no es el caso, está muriendo cientos, solo también de la pandemia, sino también de pobreza? ¿Por qué estamos condenados a miles y millones de seres, incluso aún sin nacer? Fíjense, esto es la paradoja, ¿no? Aún sin nacer, a la pobreza y a la muerte. O sea, ¿dónde está la racionalidad? Entonces es cuando se pone uno a pensar que algo no está funcionando bien. O sea, hemos tomado un camino equivocado, la humanidad ha tomado un camino equivocado. En México, hablando de política, por ejemplo, después de la revolución se toma el poder, entramos a la etapa moderna, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, oye, ¿cómo es posible que ahorita estemos en estas condiciones que, por ejemplo, cuando inició la pandemia, les voy a dar una cifra. La unidad de cuidados intensivos, que es fundamental ahorita para enfrentar la pandemia, México tenía 4,000 camas, 4,000, escúchenlo, para 126 millones de habitantes. 120, pónganle, ahora hace 2 años. 4,000 camas, no, hace un año, perdón, que inició la pandemia, 4,000 camas de unidades de cuidados intensivos para enfrentar la pandemia. Hubo periodos de bonanza impresionantes en México. ¿Cómo es posible que los que gobernaban
no fueron capaces de generar un sistema sanitario para brindarle la salud, los servicios públicos a sus ciudadanos. Y luego te preguntas, con 4,000 camas vas a enfrentar esta pandemia inédita que nadie esperaba. Y no la esperaban porque nunca trabajamos para esperarla. Esa es lo real. Y entonces la pregunta es, ¿ves Estados Unidos? Por ejemplo, Estados Unidos tenía alrededor de 100,000 unidades de cuidados intensivos. Y pese a eso, le pegó también fuertísimo, ¿no? El sueño americano ahí la visión americana occidental del mundo, de la felicidad y del mundo, se vinieron abajo, ¿no? Pero dice 100,000 camas de unidades de cuidados intensivos. Algo no está pasando, algo está no funcionando bien. Esto no es retórica, no es que posiciones de izquierda o de derecha. Esto es la realidad. Y es cuando dices, oye, este ser humano es más pulsional de lo que nos han tratado de vender. Es más irracional de lo que hemos tratado de vender. Porque hasta los intelectuales no hicieron nada. ¿Por qué no han escrito, por ejemplo, durante todos esos tiempos que en México se dio el presidencialismo ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué los intelectuales que se supone que manejan el conocimiento, los académicos? Porque ahí viene lo que les he platicado desde que estamos ahorita en este encuentro. Bueno, me voy a detener porque esto vamos a seguir platicando de esto, ¿no? Entonces, Fernanda, pues espero que te sirva esto también, ¿no? Espero que también te ayude en tus disertaciones y en tus estudios. A ver, Alma Vianey, ¿está por ahí? ¿No? Bueno, entonces vamos con Janus Galván Guillermo. Yael Oliver. ¿No andas por ahí, Guillermo? Parece que no. Oscar Gerardo. ¿Andas por ahí, Oscar? Aquí estoy, buenos días. Hola, Oscar. Oscar Gerardo, pues te escuchamos, Oscar. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Oscar López, soy estudiante de la Facultad de Derecho, actualmente curso el 8º semestre. Me interesó mucho esta experiencia educativa cuando la vi en la oferta, porque soy de la idea de que el ambiente jurídico ha venido perdiendo su sentido de humanidad. Y en su momento también me tocó leer, al momento de estudiar sobre derechos humanos, leí un poco sobre axiología y sobre otros temas de ética, y me di cuenta que todas las religiones en sí tienen valores similares, aunque dichos de manera diferente, que son muy parecidos a los valores que contienen nuestros reglamentos y nuestras legislaciones hoy en día, como lo que son la conservación de la vida, el bienestar del ser humano, y etcétera. Entonces yo creo que esto me va a servir mucho para poder complementar mis conocimientos jurídicos, para poder darle un mayor valor humano y también espiritual. Personalmente también me gustaría estudiar, me llama la atención lo que es el tema del psicoanálisis y los temas de la religión. Sí, fíjate, interesante. Fíjense, bueno, mejor lo dejamos para después, porque si no me voy a enrollar con todo esto. Porque esos temas son muy interesantes. Por ejemplo, Gerardo, cuando hablamos acerca del derecho, ¿no? Y uno se pregunta cómo fuimos construyendo nosotros este marco que le llamamos el marco del derecho, ¿no? Lo que se debe hacer, cómo la jurisprudencia, cómo surgió todo esto, ¿no? Y pareciera que que fue el resultado de una especie de cónclave, ¿no? De académicos o pensadores que fueron generando y pensando en las leyes, en generar esos marcos, esos códigos. Pero fíjense que cómo la relación con lo que nosotros entendemos como derecho
está muy alejado en ese sentido y atinadamente lo dices, Oscar, ¿no? De sus orígenes en el sentido de la manera en que se fue construyendo a partir de la ética, ¿no? Y no al revés, fíjense, a partir de la ética, el derecho, ¿no? O sea, cómo se separó, por así llamarlo, ¿no? Por un lado fue dejado a un lado la ética, ¿no? Y el derecho se convirtió en una cuestión de procesos, procedimental. Y entonces la ética ya no se cuestionó si se ponía en juego aquí el bien, ¿no? Y la verdad, ¿no? Sino se cubrió con una serie de procesos que tenían que ver con pasar del castigo, ¿no? Al cuerpo, al castigo al alma, ¿no? Con el encierro. ¿Qué se pone en juego cuando se transgrede la ley, ¿no? Y si la ley implicaría un castigo, ¿no? Pero la ley tiene que ver exclusivamente con mantener el reconocimiento de los individuos, el reconocimiento de individuos, visión de la realidad, pero que no es toda la. Nosotros vemos actualmente en derecho internacional que hay un debate cabrón sobre los derechos humanos, ¿no? Y nosotros estamos espantados de ver la misoginia, ¿no? La transgresión de los derechos de la mujer, de la mujer del mundo árabe, del mundo occidental, ¿no? En relación al tal. Pero a mí me parece que hay que detenernos un poquito, ¿no? Una vez haciendo unos cursos, un curso en Estados Unidos de inglés tenía una compañera de Arabia que estudiaba con nosotros, iba con su burka, ¿no? Normal, ¿no? Y yo le preguntaba, yo, como todo curioso, ¿no? De decir, oye, ¿cómo puedes vivir así, no? Pues la respuesta era muy sencilla, vivo así porque así nací, y así asumo, y si tú me vienes a decir que la visión de la verdad tiene que ver con una emancipación de la mujer, pues vale, ¿no? Porque vale, es tu visión, pero esta visión que tenemos nosotros es esta visión. Entonces se empieza a tener un debate interesante, ¿no? Aquí, todo a partir de visiones de lo que es justo e injusto, ¿no? Y esa relatividad nos lleva exactamente a una especie de controversia, a reincorporar elementos que tienen que ver con la diferencia, porque la única manera de ser justo es exactamente incorporando las diferencias sin anularlas. O sea, tú no puedes pensar que la única manera de volver un mundo injusto es pensar que a esa mujer tú tienes que convertirla al occidente y el otro te tiene que convertir al islam, a partir de una cuestión de fuerza, sino que hay unos ciertos límites que entender contextualmente. Pero viene muy bien, Gerardo, ojalá te sirva también que vamos a hacer en esta. Carla López Sánchez, Carla, ¿andas por ahí? Sí. Hola, buenos días. Yo soy Carla, estoy en séptimo semestre de la licenciatura en psicología. A mí sí me gusta el psicoanálisis, me interesa bastante. No lo domino y tampoco es que lo sepa todo, pero me interesa mucho y me parece muy interesante este conjunto de psicoanálisis y religión. Entonces fue por eso principalmente que la inscribí, pero también porque es la última experiencia educativa que me falta para cubrir los créditos AFEL. Y bueno, como decía, no sé tampoco muchísimo sobre psicoanálisis y no lo domino, pero pues al menos saber que, bueno, estoy casi segura
que el principal objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Creo que es una teoría que nos permite, que nos da una gran apertura como a la reflexión y al análisis de muchas cosas. Y me interesa bastante. Fíjate que tú sabes, me hablas a veces como ahorita hablaste como yo cuando me encontré con filosofía en la Lausana, como por ejemplo, en la época del plan de estudios casi borraba el siglo XIX, y era una formación, lo que les estoy hablando, ¿no? De cómo se determina por políticas públicas en ese sentido de planeación educativa, mapa curricular del etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no había visto todos estos autores que fueron dejados a un lado, y la posmodernidad fundamentalmente, que es importante, que platicaremos en su momento, ¿no? Pero hay hay cuestionamiento que se hace que pone en antesala como una especie de cuestionamiento de la visión que nosotros veníamos teniendo acerca del hombre, y que particularmente a partir de la Ilustración y todos estos movimientos vino consolidando, pero a expensas de dejar a un lado toda una serie de corrientes y de pensamientos que iban en sentido contrario, mientras que por acá iban consolidando la visión del hombre racional, ¿no? Por acá te decían, oye, cuidadito, ¿no? Creo que los elementos que se ponen en juego en el hombre tienen que ver con actos más que tienen que ver con la pulsión, ¿no? Pulsionales, tanto sexuales como agresivos, ¿no? Cuidadito con la visión que tenemos del desarrollo del ser humano, ¿no? No es gratuito los procesos de apego entre los niños, en el niño con la madre, se tiene que poner mucho en juego algunas cosas, ¿no? Y entonces, algo que me parece muy interesante acá es ver que esas respuestas, pues a veces las tienes que encontrar en otra clase de pensamiento, como es el caso del psicoanálisis, ¿no? Y en fin, y en la literatura, por ejemplo, es muy rico la literatura en ese sentido, ¿no? A ver, Martínez Vigueras, Héctor Antonio, ¿andas por ahí? Héctor Antonio. Hola, maestro, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola a todos. Pues sí, gusto, Héctor. Claro, pues bueno, yo soy estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención la materia. Pues bueno, en primera instancia, cuando leí psicoanálisis y religión, bueno, dije, tal vez es como analizar la religión desde la perspectiva del psicoanálisis, y pues no es que sepa de psicoanálisis, de hecho, pues se podrá decir que no sé que tiene que ver como con el inconsciente y todos estos impulsos como tal vez naturales, es hasta lo que yo sé, ¿no? Pero creo que ya traspolándolo a mi carrera, que es como pues, esta parte de estudiar negocios y de precisamente diseñar planes de negocio, creo que es muy, muy interesante y me puede servir mucho como una herramienta precisamente hasta de analizar pues estos perfiles, ¿no? Por ejemplo, luego mucha gente en mi carrera, pues dicen que quieren hacer dinero, ¿no? Y eso a mí no me gusta tanto, ¿no? En el sentido de, usted lo mencionó muy bien, ¿no? Que cada uno es víctima de su contexto, ¿no? Y yo creo que el sistema te enseña hasta cierto punto, te dice que, pues te enseña como a ver el dinero como un fin en sí mismo, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso, y precisamente creo que el psicoanálisis puede como que ayudarme a entender un poco eso y precisamente cambiarlo desde mi persona y poder observarme, ¿no? Sí, no, fíjate,
somos nuestro contexto, ¿no? Y yo no pensaría, por ejemplo, hace unos días estuve con mi esposa, estuvimos viendo un curso sobre liderazgo, ¿no? Y me llama mucho la atención porque era cómo formar a un individuo, ¿no? Cómo un individuo puede liderar a un grupo de personas para producir un capital, para generar ganancias a una empresa, pero tenía que ver con la dominación, con la alienación, con la empatía, ¿no? Con sacar el mayor provecho, ¿no? Pero también, fíjate, algo muy interesante lo que decía ese curso, y qué cosa que era los satisfactores que los compañeros del equipo, que forman ese equipo que se liderea, debe también permitirse desarrollarse. Es decir, no tan solo me voy a desarrollar yo, es decir, empresas humanas, no empresas salvajes, capitalistas, donde lo que estás haciendo es generar individuos que la consigna es explota lo más que puedas a tus trabajadores, ¿no? A tus empleados. Pero fíjense que paradójicamente los cursos, estos de liderazgo, pues lo que hacen hincapié es permanentemente oye, estás tratando con gente que debe tener aspiraciones. Tú debes de apoyarlos para que esas aspiraciones se cumplan. Esto en la letra pues se lee, pero en la realidad no ocurre. Y la pregunta es, ¿por qué no ocurre? O sea, ¿por qué estas sociedades, lo platiqué hace rato, ¿no? Estas sociedades han crecido desproporcionadamente, acumulando el capital en las manos de unos cuantos, y no es porque no haya recursos, porque no haya alimentos, sino porque simplemente están concentrados en las manos de unos cuantos, ¿no? Es decir, se pierde esa parte, esa visión humanista, que implicaría una lógica muy simple, ¿no? Estamos en este mundo, y si este mundo se jode, nos jodemos todos. Nadie puede estar exento de esto, ¿no? Pero es una conciencia que ocurre, fíjense, y ayuda mucho a comprenderlo, ocurre en una condición que tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Es decir, nuestra propia naturaleza está construida de tal manera que hay una lucha permanente entre esos apetitos inconscientes y que buscan hacerse escuchar, lograr sus objetos para embestirlos de líbido. Y por otra parte corre paralelo, ¿no? La parte racional, la parte ética, la parte que permanentemente está en esa lucha permanente. Es decir, pareciera que eso que ocurre también es el resultado de una naturaleza que todavía no es descrita o no es incorporada en nuestra lectura, de tal manera que la psicología o la clínica pueda ser incorporada incluso como materia permanente en todas los saberes y las ofertas educativas, porque no es cuestión de motivación. A mí me parece muy limitado cuando, por ejemplo, con el problema de la violencia y el narcotráfico y la violencia organizada, me parece a veces muy ingenuo cuando los gobernantes empiezan a planear las políticas públicas educativas y piensan que esto es cuestión de una materia de ética en las carreras. Y no se dan cuenta que eso tiene que ver con la construcción de la misma subjetividad. O sea, cómo se construye el sujeto como tal, que es realmente lo que teníamos que debatir en ese sentido. Y además que hay una respuesta. Y que sabemos cómo es que se construye esto. Pero negamos eso que vemos ante la tele, porque el que mató, degolló, asesinó, no soy yo. Eso es ajeno. Solamente hasta que en la puerta nos toque la muerte,
es cuando hay una reacción, ¿no? Eso ya no está enfrente de mí como un reflejo de la televisión. Bueno, pues eso vamos a platicar de eso, ¿no? Pues Héctor, pues espero que también te cubra tus perspectiva esta asignatura. Alexis, ¿andas por ahí, Alexis? Pues Alexis, igual Alexis. Es Montero Arellano, ¿verdad? Parece que... ¿Sí me escuchan, verdad? Bueno. Sí, me escuchamos. Ah, bien, ya. Alexis, no sé si andas por ahí, Alexis. Yo creo que tuvo alguna interferencia, Alexis. María Navidad, ¿andas por ahí? Parece que no. Liliana Denise Ortega Saldaña, por ahí, Liliana, parece que no. Dulce Isela, hola. Palmeros Ramírez Dulce Isela, tampoco. Bueno, Quirós García, Gerson Uriel, ¿andas por ahí? Aquí andamos, profe. Ah, pues, ¿qué tal, Gerson? Buenos días, me llamo Gerson Uriel, estoy estudiando el 6º semestre de Ingeniería Civil y decidí meter esta materia porque cuando estaba armando mi horario, estaba buscando una FEL que me llamara la atención y casualmente me encontré esta que era psicoanálisis y religión. La verdad no tengo conocimiento ni básico de lo que es el psicoanálisis, pero sí me dio mucha curiosidad saber lo que era, entonces pues, por eso decidí meterla. Bien. Bueno, igual, Daniel, espero que te sirva esto, ¿no? Digo, Uriel, perdón. Espero que te sirva, yo creo que te va a servir bastante. Ramírez Ballestero, Oscar, ¿andas por ahí? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Oscar Daniel Ramírez. Estoy estudiando tecnologías computacionales. Ya estoy en el último semestre. La verdad no sé nada sobre esta materia, pero pues con el curso espero aprender todos los conocimientos y después aplicarlos. Perfecto, sí, hay que aplicarlos. El conocimiento, si no transforma y si no cambia la realidad, decía Marx, no sirve. O sea, el conocimiento es para transformar, para saber, para crear condiciones mejores. Ahí está la ética también. Y un conocimiento que no se aplica en ese sentido es un conocimiento perverso, malévolo. Es como aquel que hace la bomba y dice, pues es que yo nada más la hice, ¿no? O aquel que mata y dice, no, pues es que a mí me lo ordenaron, ¿no? No hay responsabilidad. Todo conocimiento implica una responsabilidad. Nunca se olviden de eso. Rodríguez López Williams. Buenos días, ¿Andas por maestro? ahí? ¿Qué tal, William? Bueno, yo soy de psicología, estoy en el 8º semestre y escogí esta experiencia porque ya llevé toda el área de clínica con el enfoque psicoanalítico y me llama bastante la atención, entonces pues quise llevar esta para ver cómo está relacionada con la religión y pues para enriquecer un poco más los conocimientos sobre psicoanálisis. Ah, pues bien, pues William, me vas a ayudar mucho, porque realmente la clínica aquí es un elemento fundamental, ¿no? La religión, nosotros partimos de una visión fundamental, ¿no? Entre la normalidad, ¿no? Que implicaría una especie de locura de dos, es decir, por ejemplo, cualquier extraterrestre que de repente nos viera y entonces enviara alguna nave y nos viera en un cruce de semáforos, los autos, a unas criaturas metidas en unos aparatos
que ante un color rojo se detienen y ante un color verde se continúan. Ellos lo preguntarían qué poder tiene ese color rojo y ese color verde, ¿no? Que hace detener objetos que no son, que son máquinas. Y entonces investigarían qué tiene, ¿no? Ese rojo y ese verde, y no podrían encontrar físicamente nada, pero sí psicológicamente. Y que sería que los significantes que estamos generando son tan poderosos que hacen que nosotros lleguemos a organizar esta vida en sociedad y a ordenarlo de tal manera que... Entonces, hablamos de una normalidad siempre que es cuestionada. No sé si la normalidad al final de cuentas puede ser un estado acabado, ¿no? Sino que es paradójicamente la felicidad no se encuentra en esa normalidad y en esa salud mental. La felicidad se encuentra exactamente en esa transgresión. Decía Joaquín Sabina, ¿no? En una de sus canciones, oiga doctor, decía, devuélvame mi locura, ya tengo unos cuantos meses, ¿no? Y esa canción la vamos a analizar porque está muy interesante para ver esos contrastes, ¿no? Porque se supone que habla de una persona que va al psicólogo y el psicólogo le dice que pues que tiene que dejar el cigarro, tiene que dejar estas cosas y empieza a crearle una serie de recetas para la normalidad y dice, oye, pues es que tengo mucho tiempo que no soy feliz con eso, ¿no? Y es algo muy interesante. Se llama Oiga Doctor, por cierto, escúchenla, de Joaquín Sabina, ¿no? Incluso a ver si alguien lo trae la próxima, el jueves, para que lo escuchemos y hablemos un poco sobre esos contrastes entre normalidad y anormalidad y salud, y la impronta de la clínica como algo fundamental para poder entender que la clínica es la normalidad tiene que ver con una pérdida, con una pérdida y una pérdida, y que y en ese sentido muy pocos están dispuestos a perder, casi nadie, ¿no? Rodríguez Medel, Diana. Sí, buenos días. Sí, Soy Diana, estudio la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública y escogí esta FEL por interés personal. Es un tema del cual desconozco bastante, pero llama mi atención. Mi conocimiento previo va encaminado a conceptos muy, muy básicos, como los de Freud, del yo y superyo, y uno que otro arquetipo de Carl Jung, pero es muy superficial, entonces estoy interesada en saber más respecto a ello. Perfecto, pues espero que igual, ¿no? Que cubran tus perspectivas con esta, Sí, esta electiva, ¿no? Servando, ¿andas por ahí, Servando? ¿Qué tal? Buen día, ¿se me escucha? Buen día, sí, yo te escucho. Vale, me llamo Servando Salazar, estoy en 10º semestre de la licenciatura en Pedagogía y pues elegí esta materia, porque pues ya estoy por terminar la carrera, pero me faltan créditos optativas, así que pues elegí ahora sí las que son de psicoanálisis porque pues me ha interesado. He visto algunos pues nociones básicas en la carrera y me interesó y pues por eso fue que la elegí. Perfecto, pues bienvenido y espero que también te sirva todo lo que vayamos platicando acá y exponiendo. Gracias. César Eduardo Santos, ¿andas por ahí? Parece que no. Sergio Donatiu, ¿andas por ahí? Sí, me Lobo. Sí, perfecto. Ya estoy como eso del Lobo, ¿estás ahí, no? Bueno, buenos días, maestro, compañeros y compañeros. Mi nombre es Sergio Solana, soy estudiante de 6º semestre de la licenciatura en Derecho. Elegí la materia de psicoanálisis y religión porque
Como la mayoría de mis compañeros, yo también tengo muy poco o nada de conocimiento acerca de esta materia de estudio. Entonces, me interesó bastante complementar mis conocimientos jurídicos con esta visión de psicoanálisis. Y Muy bien, perfecto. Pues espero que también te sirva, Sergio. Kevin, Iván, ¿andas por ahí? Sí, profesor, estamos aquí. Buenos días a todos. Yo soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Historia. Y bueno, a mí me interesa el psicoanálisis porque mi trabajo recepcional para titularme tiene que ver mucho con, bueno, en esencia tiene que ver con el miedo a la otredad. ¿Y qué tiene que ver con el psicoanálisis? Bueno, la otredad es, si bien algo ajeno y que muchas veces es cuestión de comunicación y una interacción muy interesante, también tiende a ser una causa de miedo. Y todo esto se resume en lo que hay en uno mismo, en la individualidad. Entonces, para comprender lo que es uno, tengo que voltear hacia el psicoanálisis como una herramienta valga la redundancia, de análisis hacia la introspección de cada individuo, de cada civilización en este caso. No, y es verdad, Kevin, ¿no? La mayor parte de nuestros procesos mentales son inconscientes. O sea, por ejemplo, tú llegas a ver a alguien que por primera vez que llegas a su casa, y de manera inconsciente, lo primero que andas buscando las cosas que te gustan, ¿no? Y ves no sé, una caja de ajedrez y dices, oye, ¿te gusta el ajedrez? A mí también, ¿no? Aunque al lado esté una guitarra, ¿no? O sea, la mayor parte de nuestros procesos, o de repente, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, casi un poco coloquial, ¿no? Van dos chicos, una pareja en la calle, ¿no? Y en ese caminar de esa pareja, pasa un chico, ¿no? Unos metros más adelante se le voltea el chico a la chica y le dice, ¿qué le viste? Y ella dice, pues nada, ¿no? Pues yo voy caminando contigo, ¿no? Y entonces atribuirle a la mirada de la chica un deseo, incluso una dirección, estoy convencido que en ese ejemplo el sujeto no es consciente de lo que se pone en juego en ese comportamiento, ¿no? Celotípico, ¿no? Porque muy bien también la chica le podría decir, ¿tú qué le miraste que me atribuyes esa mirada tuya en mi mirada? O sea, ¿qué es lo que se puso en juego en ti para que exclusivamente ese individuo, habiendo pasado muchos individuos más, pongan en juego un proceso de acusación, por así llamarle, de atribuirme a mí, en ese caso la chica le diría, la mirada, o sea, ¿qué le miraste tú? ¿Por qué miraste tú? Porque yo voy caminando, ¿no? Entonces, muchos, eso totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que el conocimiento de sí es un conocimiento que es a posteriori, no se da en el momento. Incluso necesitamos al otro para esa interdicción, para decir tú eres tú, porque la imagen ante el espejo, el reconocimiento de la imagen ante el espejo es un proceso posterior. El individuo no se reconoce ante el espejo, el niño cuando lo pones ante el espejo, incluso golpea el espejo pensando que es otro. O sea, el saberse de sí. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, los procesos que decía, no sé, me acuerdo, uno de ustedes dijo acerca de somos el contexto, ¿no? Y aparte, ese proceso de alienación que de entrada es un concepto que tiene que ver con el otro, tiene que ver con un contexto que también demanda alienación, sometimiento.
estamos en una lucha permanente, jóvenes, por no perdernos, por no perderse, ¿no? Y tenemos que rescatarnos permanentemente en un análisis de saber quién soy yo, ¿no? Decía que un individuo... Ajá, sí, sí. De hecho, a mí me parece también, me pareció pertinente tomar esta materia porque la religión, de hecho, juega un factor muy, muy importante en la identidad de cada quien y, bueno, en mi particular caso, en mi investigación tiene mucho papel. Y como usted lo dice, esto de la imagen de uno frente al espejo, la religión te funciona como un espejo, porque muchas veces te dice, tú eres parte de mí, por lo tanto eres una extensión de Dios, ¿no? En el caso del cristianismo, de algunas partes del cristianismo. Entonces, no sé qué religiones vayamos a ver, pero me pareció a mí sumamente interesante por eso fue mi razón para inscribir la experiencia educativa. Bueno, yo les voy a comentar algo muy, muy concreto. Esta experiencia, como algunos leyeron ya el programa, tiene que ver con una perspectiva psicoanalítica en torno a la religión. Religión no como determinó, no por la religión, ¿no? Estamos hablando de la religión en términos generales, que implicaría obviamente un dios, ¿no? O varios dioses, ¿no? No tan solo un dios, el dios cristiano, no judeocristiano, sino los dioses del Islam, ¿no? Alá, ¿no? Pero lo que propiamente buscaríamos es analizar cómo Freud, a partir de la teoría psicoanalítica, da una respuesta en torno a lo que es, a por qué los seres humanos tenemos religión. ¿Qué es lo que se pone en juego cuando tenemos religión? Y en ese sentido, la respuesta podría ser muy rápida, muy simple, ¿no? Pero hay un proceso que nos va a servir para ir contextualizando esa respuesta y nos lleve a la respuesta y a la amplitud de esta respuesta, porque no tan solo es un Dios, estamos hablando de un Dios que está afuera, que puede tener una figura determinada, ¿no? Sino estamos hablando de lo que implicaría el apuntalamiento de una idealización, ¿no? En torno a un sujeto que no tiene tachadura, ¿no? Que es perfecto, que es completo, ¿no? No hay dioses imperfectos. Los dioses todo lo pueden, como el Padre, en un momento de la vida. Y en ese sentido, pues la teoría psicoanalítica desde su propio epistemología o metapsicología, como le llamó Freud, pues brinda los elementos para poder explicar por qué los seres humanos, desde nuestros primeros inicios de vivir en sociedad, hemos compartido esa necesidad de dioses, ¿no? Y religión. Bueno, miren, compañeros, ya se armó el grupo por los que entraron hace poco, ¿no? Se armó un grupo de WhatsApp. Ahí Héctor ya subió un punto de referencia para poder subir los textos y subir algunas tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Nos vemos el jueves. Miren, el jueves voy a explicar con más detenimiento las cosas, ¿no? Cómo vamos a proceder, cuál va a ser las etapas que vamos a cubrir, los temas que vamos a trabajar. Pues de entrada sería continuar un poco sobre esto, ¿no? Yo ocupo un tiempo para poder contextualizar la materia, ¿no? El tema del psicoanálisis, fundamentalmente porque yo sé que esta materia se necesita entender un poquito del psicoanálisis para poder abordar el tema de la religión. Y entonces, en ese sentido, yo doy un tiempo para que trabajemos un poco, por así llamarle, una introducción al psicoanálisis, ¿no? Pensando en en que ustedes tengan los elementos para que después, cuando vean los textos de Freud, puedan, se lean los textos de Freud y puedan ustedes conectarlo con la experiencia educativa. Entonces, el jueves vamos a continuar
Ya el jueves termino de definirle la mecánica de este seminario, las materias, digo, los temas que vamos a tocar, porque no tan solo vamos a tocar algunos textos de Freud, sino también algunos temas del psicoanálisis en particular, como es el Edipo, ¿no? El complejo de Edipo, particularmente, y algunos autores de la literatura que me interesa que también traerlos a colación, particularmente Dostoyevsky, particularmente algunos filósofos como Cioran, como Nietzsche, que yo me ayudo para poder ir explicando el tema del psicoanálisis y religión y con el contexto teórico del psicoanálisis. Pues, pues sin más, estoy grabando las sesiones. Ustedes pueden descargarla para los que no asistan ese día y poder continuar con lo que hemos platicado aquí. Ahí está, ahí en la misma plataforma de Teams, ahí está el archivo y lo pueden bajar ustedes también. Bueno, no sé si tengan un comentario final. Y si no, entonces terminamos y nos vemos el jueves. Bueno, entonces nos vemos el jueves, jóvenes. Nos vemos, profe. Un saludo y un placer estar en esta experiencia. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Nos vemos. Hasta luego.